Bien, buenos días, doctora Singoni, bienvenida nuevamente. Ya. ¿Qué tal? Bueno, vamos a continuar con la etapa técnica del concurso número 240, en este caso su examen oral. Vamos a presentar nuevamente al jurado integrante de este concurso, al doctor Guillermo Nicora y al doctor Raúl Caferra. Y nuevamente les agradecemos por su participación. Los acompañan ahí presencialmente en el piso la consejera de los Santos y la consejera Paz. Bueno, doctora Singoni, usted sabe, tiene 15 minutos para exponer el tema que ha elegido, ¿sí? Y posterior a ello, los doctores le van a hacer las consultas que consideren pertinentes. Ahí en Bueno, pantalla tiene un reloj, ¿sí? Que le marca el tiempo para poder ir ordenando la exposición. ¿Está bien? Bueno, suerte, doctora. muchas gracias. Sí, Mi tema es juicio por jurados y la unanimidad, en realidad. la escucho. Bueno, como les dije, mi tema elegido es juicio por jurados y la unanimidad. Si vamos al antecedente más antiguo que tenemos, es la Carta Magna de 1215 en el Common Law, y en nuestra Constitución Nacional está legislado en el artículo 24, en la parte de derechos y garantías, donde dice que todos los juicios criminales se deben terminar por juicios por jurados. Después, el artículo 75, inciso 12, que dice que se dictarán las leyes que reglamenten. Y en la reforma de 1994, en el artículo 112, se reafirmó el mandato constitucional de juicio por jurado. En la provincia del Neuquén, en la reforma del 2014 se implementó el primer juicio por jurados clásico de Argentina y de Latinoamérica, y fue legislado en el artículo 35 respecto de su competencia. ¿Y qué dice nuestro artículo 35 de nuestro Código Procesal? Que la competencia será solicitada por el Ministerio Público Fiscal para los delitos contra la vida y contra la integridad sexual, que son los delitos que más impacto social y mediático tienen, y que además debe solicitar para esos casos el fiscal una pena superior a 15 años. Es así que la competencia, consideramos que en realidad, como lo dice la mayoría de los autores, el fiscal no tiene derecho al juicio por jurado, sino que es un derecho del imputado. Y como tal, es un derecho además renunciable. Y lo cierto es que marca una arbitrariedad y una desigualdad en este sentido. Luego, el artículo 207 dice que para que haya un veredicto de culpabilidad se deben reunir 8 votos sobre los 12 jurados. Nuestro Código Procesal determina que en el juicio por jurados habrá 12 jurados, 6 mujeres y 6 varones, un juez técnico que dirige el juicio y que luego determina la pena. Y con esta normativa de 8 votos, sería el único lugar del mundo en el que se puede condenar a una persona a prisión perpetua con esa mayoría, con 8 votos. Y lo cierto es que el jurado es un gran determinador de hechos y además, por su superioridad numérica, lo cierto es que los jueces técnicos deben fundar sus decisiones y los jurados deciden con la íntima convicción y más allá de toda duda razonable. Esto de la unanimidad, nosotros llegamos, y acá sí quiero entrar en el análisis jurisprudencial que voy a hacer, local y también internacional. Nosotros llegamos a la Corte con un caso que fue Obreque Varas, Castillo y Canales. Obreque Varas tenía defensor oficial y Castillo y Canales particular. Habían sido condenados a penas perpetuas por 8 y 9 votos. ¿Y qué pasó? ¿Qué dijo la Corte en ese caso? Por el voto de Rossetti y Lorenzetti, lo que se dijo es que las provincias pueden legislar sobre juicios por jurados en sus códigos procesales por ser un Estado federal, y además dijo que no se violaba el principio de inocencia. ¿Fundado en qué? Hizo una comparación, a mi modo de ver errónea, con los juicios políticos, en donde con 2/3 esa es la mayoría requerida para los juicios políticos. Lo cierto es que no son equiparables
por ejemplo, el dictado de el juzgamiento de una persona y una condena perpetua con todo el sistema de garantías que esto representa con la destitución de un funcionario público. Así fue que llegamos a la Corte con este caso. Tal vez pagamos el precio de ser la primera provincia del país en implementar el juicio por jurados, y tal vez en ese caso me atrevo a decir hoy con el diario del lunes que tuvimos una mala técnica recursiva. ¿Y por qué digo esto? Porque fuimos por todo. Fuimos por la competencia, fuimos por esto de que era una discrecionalidad fiscal, pedir el juicio por jurados y la manera en la que se pedía, y tal vez el agravio de la unanimidad perdió fuerza. Lo cierto es que los juicios por jurados debían comenzar sí o sí. Este mandato olvidado hacía 160 años y que vienen todas las provincias a paso firme implementando, y tal vez se perdió fuerza el agravio de la unanimidad. En este caso, además, era un caso de transición del sistema anterior. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasó fue que ni siquiera hubo una audiencia de control de acusación. Se hizo una audiencia ordenatoria, y que es una audiencia administrativa ante el jefe de la oficina judicial, y con eso se pasó al juicio por jurados. Es la primera vez que se va a la Corte, es la primera resolución que la Corte dictó respecto de los juicios por jurados y respecto de la unanimidad. Y aquí sí, lo que quiero decir es que hay un fallo muy importante que tuvo repercusión mundial, que es el fallo Ramos versus Luciana de Estados Unidos. ¿Y por qué digo esto? Hay dos precedentes anteriores que me gustaría hacer su análisis histórico a este fallo, que son los siguientes. Apodaca versus Oregon y Johnson versus Luciana. Son de 1972, ¿sí? En 1972, en Estados Unidos, 48 estados tenían unanimidad. ¿Y cuáles eran los 3 estados que no la tenían? Eran Luisiana, Oregón y Puerto Rico como país asociado. ¿Qué pasa? Había una supremacía racial y también la posibilidad de condenas perpetuas rápidas de gente de color y judíos. ¿Qué pasa en Apodaca? En Apodaca se condena por perpetua sin libertad condicional con 10 votos en 40 minutos. Eso fue lo que duró la deliberación. ¿Y qué pasa en este caso? Hubieron 4 votos por la unanimidad, 4 diciendo que no era aplicable al estado de Luisiana, al estado de Oregón, perdón, la unanimidad, y el 9º voto que tenía que dirimir estableció lo siguiente, que no era oponible a la enmienda número 14 por el Estado federal, y que optó también dar sus fundamentos por la doble vía, esto de que un derecho puede significar 2 cosas. Después, con el tiempo, este juez además manifestó públicamente que era reacio a seguir los precedentes de la Corte. Y 50 años después vino a corregir este error el fallo Ramos versus Luisiana. Y es importante también analizar la historia de estos 2 estados. En Luisiana había una supremacía racial, había esclavitud de las personas negras, también había trabajo de presos, mayoría negros, en los campos de algodón, y esto históricamente fue determinante. ¿Y qué pasaba en Oregón? En la década del 30, en Oregón nace el Ku Klux Klan, y 1/3 de la población era negra, y 2/3 de los presos eran personas negras. Además, un importante porcentaje de esas condenas eran perpetuas sin libertad condicional. Es así que se llega a este fallo de repercusión mundial que es Ramos versus Luciana. El hecho ocurre en el 2014.
Sintéticamente, ¿cuál es el hecho? Una mujer que ejercía la prostitución es asesinada en un callejón a puñaladas en Nueva Orleans, y en cuanto a la prueba, su sobrino decía que Ramos había sido la última persona en estar con ella, y Ramos reconoce en el juicio haber sido la última persona en tener relaciones sexuales con ella, pero niega rotundamente haberla asesinado. Se tomaron testimoniales de vecinos, todos con mucho prejuicio, diciendo que las personas latinas o mexicanas solían usar cuchillos y que por eso era muy probable de que haya sido este señor Ramos. Se dicta una condena de pena perpetua con 10 votos, sin libertad condicional, y en el 2016 este caso llega a la Corte de Estados Unidos. La Corte dice que finalmente resuelve que estas mayorías para dictar un fallo condenatorio es inconstitucional, que se opone a la sexta enmienda de la Constitución de Estados Unidos, y pasa algo muy importante en este fallo, y es que se presenta como amicus curiae un grupo muy importante de juristas mundiales que se presentan con prueba empírica, y es así que Estados Unidos, que es reacio a corregir o a modificar sus precedentes, dicta este fallo, y estos 3 estados modifican sus legislaciones y sus constituciones. Luisiana, incluso antes de que el fallo sea en mayo del 2020 obligatorio, hace una consulta popular, incluso antes de que sea publicado el fallo, modifica sus legislaciones. Y aquí es muy importante lo siguiente, una jurista que es Valerie Hans, que estuvo este año acá en Neuquén en la legislatura por los 10 años de los juicios por jurados y que fue parte de este amicus curiae, estableció respecto del trabajo empírico que se hizo, esto de que qué pasa con las minorías no escuchadas en las deliberaciones. Y dijo lo siguiente: un voto de la minoría que no es escuchado significa que su duda no es razonable y que pasarían a ser además ciudadanos de segunda. Y que además que el ciudadano común que participa en el jurado sienta que su voto es la última palabra, da mucha sensación de responsabilidad civil, social, y jerarquiza además el jurado. En la Argentina hay minorías raciales, hay minorías religiosas, sexuales, políticas, y es muy importante para nosotros en Neuquén una reforma legislativa. Los defensores, obviamente que esto no sería mágico. ¿De qué manera podemos lograr solucionar este problema? Neuquén ha tenido una reforma procesal muy importante, con sistema adversarial, con oralidad en las audiencias, con juicio por jurados, con plazos perentorios, con principio de oportunidad, con tutela judicial efectiva, y que se haya cargado en los juicios por jurados este ingrediente tan autoritario realmente es preocupante. Hoy en día tenemos los defensores la posibilidad de elegir muy bien otro caso. ¿Por qué? Primero, porque las provincias han ido avanzando y han aprendido de nuestro error en este sentido, respecto de la unanimidad. Y segundo, por la repercusión que tuvo a nivel mundial este fallo de Ramos versus Luisiana. Y además, como dijo Vidal Campos, también deberíamos tener una ley nacional con un piso mínimo, eso sería muy importante. Y lo cierto es que es muy importante, como tiene, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que es la más extensa y la más poblada de nuestro país, el jurado estancado. ¿Por qué sería importante que lo tuviéramos? Porque el jurado estancado, como dice Harfuch, es un jurado haciendo lo que tiene que hacer. Es una pausa valiosa, dice él. Y la verdad es que, bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos una única recusación sin causa,
nuestro código dice que si hay muchos imputados con varios defensores se tienen que poner de acuerdo en esa única recusación sin causa en la selección de jurados. Y aquí lo que quiero decir es que, bueno, nosotros debemos impulsar esta reforma procesal firmemente, con un trabajo en equipo. Si bien nuestra provincia es chica, nosotros deberíamos como defensores volver a la Corte con un caso, elegirlo muy bien y poder impulsar esta reforma procesal en Neuquén. Para finalizar, quiero decir unas palabras de Caferata Nores. Él dice dos cosas. La primera es: la unanimidad es un reaseguro contra la arbitrariedad. Y la segunda frase que quiero dejar para cerrar mi presentación, él dice: no debe haber nada más difícil en un juicio que 12 personas comunes se pongan de acuerdo para tomar una decisión que consideren muy injusta. Espectacular su manejo del tiempo. Muchas gracias por su muy interesante exposición. Hacia el final de su exposición, usted dice volver a la Corte con un caso bien elegido. Está claro, porque es de la esencia de las mutaciones jurisprudenciales, aún en un país con muy poco apego al precedente, como es la Argentina. No, en ese sentido no hemos aprendido demasiado de la experiencia del diseño norteamericano tan parecido en las cosas al nuestro. Pero aún en la jurisprudencia de la Corte, que dice: nosotros somos el último intérprete de la Constitución, y cuando nosotros hablamos en palabra santa, más o menos, lo dicen más elegantemente, pero van por ese lado, la Corte ha admitido que vale la pena revisar una cuestión como esto que ha hecho cuando hay argumentos. ¿Cuáles cree usted que serían los argumentos más potentes que usted usaría para volver a la Corte después de que con unanimidad hablamos, porque está muy bien esto de enfocarse en... Primero que nuestro antecedente histórico, y así lo dice también Hendler, Harfuch, es el artículo 3 de la Constitución de Estados Unidos, de 1789, de la Constitución de Filadelfia, y el antecedente histórico de ellos es lo que nos ha dado además un país presidencialista y juradista. Y el antecedente histórico de ellos es el Common Law, y en el Common Law, juicio por jurados y unanimidad se utilizan como sinónimos, han ido de la mano por 400 años. O sea, no es un tema menor este fundamento histórico. Y además, porque en el momento que nosotros fuimos con el fallo Canales a la Corte, las demás provincias recién estaban... nosotros tenemos una historia muy corta de juicios por jurados, 10 años comparado con los otros países, es nada casi. Tenemos muchísimo para aprender. De hecho, en estos 10 años hemos aprendido muchísimo, pero las otras provincias no lo habían legislado. Y hay leyes de jurados muy buenas y mejoradoras que han aprendido de nuestro error. La de Chaco, la de Catamarca, mismo provincia de Buenos Aires, que tiene, en el momento que Neuquén inicia con los juicios por jurado, solo estaba Córdoba, que tenía Escabinado, que es un sistema mixto. Entonces, tal vez pagamos el precio de ser la primera provincia, pero teniendo en cuenta este antecedente histórico, cómo lo analizó la Corte Norteamericana en el fallo Ramos, de por qué tenían que corregir este error, porque en ese momento también se pensó, cuando se tomó el primer caso, de que habían dos estados en Estados Unidos, que eran Luisiana y Oregon, que tenían 10 votos. Lo cierto es que, por ejemplo, Río Negro o Buenos Aires tienen 10 votos, pero unanimidad para condenas con perpetua. Y nos posiciona además ante una clara desigualdad. Pensemos que en Río Negro estamos cruzando el puente, o sea, es casi que no hay división entre Cipolletti y Río Negro, o Balsa Las Perlas, y nos pone a los ciudadanos neuquinos en una clara desigualdad con los ciudadanos de otras provincias, incluso las más cercanas. ¿Cómo usted menciona entonces
el antecedente histórico que viene de Common Law y la el intenso lazo entre jurado y unanimidad, el hecho verificable, por cierto, que fue el que hizo punta, el jurado clásico, con un montón de dudas y temores que llevaron al 8-4, porque ahí nunca vamos a lograr unanimidad, que hoy ya es distinto el panorama, tenemos montones de veredictos unánimes en Mendoza, en Entre Ríos, en Chaco, y nunca hubo problema, solo estancado en Mendoza, hasta donde yo me acuerdo. Como dice Bojar, el estancado tampoco es la muerte de nadie, siempre que, como de costumbre, se mantenga y que se verifica en Argentina en niveles mínimos, y la desigualdad respecto de incluso una comunidad tan cercana como es la de Río Negro, aquí donde usted dice casi integrada en forma urbana con Neuquén. Estos argumentos que están bien desarrollados, ¿tienen otros más? ¿Usted cree que No, más y no se también, puede? Gerard, también que haya una ley nacional no sería un tema La menor, ley nacional, y que haya eso un me había olvidado piso, que lo que haya un mencionaba. piso mínimo, sería muy importante o Pero, está muy deseable. bien esto, o sea, me parece que este argumento es una excelente estrategia, me parece, y que además abonaría mucho otra discusión que la discusión de la legitimidad política de la reforma. Si uno quiere abolir el 8-4, tiene que lograr no solamente que la Corte le abra la puerta, sino además que la comunidad esté de acuerdo con eso. Y esa es la discusión política. Pero yo, para concentrarme en los argumentos de la que hay que llevar a la Corte, usted, ¿qué otra cosa diría aparte de esto? Si es que algo más, ¿usted cree que con esto agotan los argumentos en favor de la inconstitucionalidad, porque este sería el planteo, Sí, del 8-4? del 207. En realidad también hay otras cuestiones, o sea, recién acaba de decir un tema político. La decisión que toma un juez dando su fundamento es una decisión jurídica. La decisión que toma el jurado es una decisión política, por la soberanía del pueblo y por la forma republicana de gobierno. Y así como sería también deseable que ciertas asociaciones o institutos, como por ejemplo el INESIP, la Asociación de Pensamiento Penal, pudieran acompañar teniendo en cuenta las minorías. Las minorías, sigue habiendo en la Argentina una clara desigualdad entre hombres y mujeres. Lo cierto es que la voz de las mujeres pueden ser acalladas en las discusiones de la deliberación. El enriquecimiento de la deliberación y también buscar, una vez que encontremos el caso y tengamos la posibilidad, que sé que espero verlo, que va a ocurrir, buscar también, como hicieron en el caso de Ramos versus Luciana, el apoyo de otras instituciones del caso, y que bueno, que el agravio fuerte sea el de la unanimidad y que tal vez no se diluya en otros agravios. En ese momento nosotros, por supuesto que no podíamos saber lo que iba a pasar en cuanto a la competencia. Los juicios por jurados, esto que pasó en el caso concreto, iban a empezar sí o sí. Esa era una decisión política. Entonces no supimos ver, y tal vez la decisión hubiese sido la misma si nos hubiésemos abocado fuertemente al agravio de la unanimidad. No lo sabemos. Pero bueno, no había tampoco juicio por jurados en el resto del país. Entonces hoy sería muy importante. Y creo que la representatividad de las minorías religiosas, sexuales, políticas, acompañando nuestra petición también sería muy importante. Muchas gracias, mi pregunta ha sido contestada. Doctor. Bueno, tal como habrás visto en el prueba escrita, se planteaba el caso de una mujer detenida, Sí. ¿no? ¿Vos conocés la realidad carcelaria en cuanto a lo que respecta particularmente a las mujeres? ¿Cómo se realiza Sí, acá en Neuquén tenemos una única unidad de detención en donde conviven mujeres procesadas, mujeres condenadas, mujeres con niños y mujeres también del sistema penitenciario federal. Está acá en Neuquén, es la única, con lo cual está muy alejado de las localidades del interior. particularmente en la circunscripción para la cual estamos designando un funcionario o funcionaria para la circunscripción cuarta concreta? No hay ningún lugar adaptado ni adaptable en lo inmediato
para alojar mujeres. ¿No existe la posibilidad de alojar a una mujer en la puerta del... No, porque las comisarías de Junín, San Martín, Traful, Villa La Angostura tienen muy poco espacio en cuanto a cupo de camas. Está en muchos casos duplicado, cohabitan condenados, cosa que en la provincia del Neuquén no se veía hacía muchísimos años. Esto fue producto de un habeas corpus que se presentó acá en Neuquén por la defensa de ejecución. El año pasado, en realidad el año pasado en diciembre fue el control de las medidas ordenadas y no cumplidas en la unidad número 11. Eso generó el cierre de los cupos de la unidad 11 por la jueza de ejecución. ¿Y qué pasó? Se había ordenado, por ejemplo, ya se había clausurado el pabellón número 7 de la unidad número 11, se habían ordenado medidas, no se habían cumplido, y estando la situación de hacinamiento y de superpoblación generó que se tomara en ese habeas corpus colectivo que presentó la defensora de ejecución, que se cierre el cupo de la unidad 11. No puede ingresar ninguna persona si no egresa ninguna persona. Entonces, ¿qué pasó? Algunas de las personas condenadas fueron a comisaría. Antes de esta realidad, no había más de 2 personas, y por cuestiones de salud. Hoy hay por lo menos, esto varía por supuesto día a día o semana a semana, por lo menos 30 personas condenadas compartiendo en comisaría esperando un cupo. Y generó traslados también al interior. Quien tuvo la posibilidad, el condenado que tuvo algún familiar, que tiene algún familiar en el interior y que... Concretamente respecto a las mujeres. No hay lugares. Se podría, para no mezclar con la población masculina, y se ha hecho, lamentablemente, alojarlas en celdas de contraventores. ¿Qué son las celdas de contraventores? En la jerga policial es un buzón. ¿Y qué es un buzón? O sea, es un lugar de paso para contraventores que están pocas horas, 12 horas, un poco más, un poco menos. Para no ¿Y qué es lo que no tiene entonces? No tiene servicios mínimos, ni ventilación, ni... Entonces no es posible. Supongamos que en el caso de una mujer detenida, ¿no?, se le dispone la prisión preventiva y por alguna razón, no importa cuál, podría ser la sobrepoblación o podría ser otra, no puede ser alojada en un centro para mujeres. Hay más de un centro para mujeres, hay muchos, hay uno solo. Es el único, la unidad 16 es el único. Supongamos que en la unidad 16... A 400 kilómetros de San Martín de los Andes. No puede ser alojada ahí y entonces la policía en función penitenciaria decide alojarla en alguna de estas comisarías de la circunscripción para la cual está concursada, ¿no?, para la cuarta circunscripción, con estas deficiencias que apunta. ¿Qué haría en el caso de ser defensor o defensora de esta? ¿Y qué norma podría invocar? Como así también que si conoce que exista alguna normativa supranacional que regule las condiciones de detención. Sí, hay normativa convencional en cuanto a las condiciones de detención, está el Comité para la Tortura, y el artículo 8 de la Convención Interamericana, el 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y plantearía, primero, verificar las condiciones de detención es muy importante. Esto se puede hacer, lo hacemos los defensores de manera personal, pero también con un informe del Servicio de Gestión Penal que nos acompañe en cuanto a presentar prueba de cuáles son las condiciones reales de detención, y pediría un habeas corpus por el artículo 43, por agravamiento de las condiciones de detención y porque además por condiciones dignas de detención para una mujer, que no sería posible en los lugares que existen en la circunscripción. En un habeas corpus planteado por el artículo 43 de la Constitución Nacional, el 60 de nuestra Constitución Provincial y además el artículo 16 de nuestro nuevo código, ya no tan nuevo, procesal, habla de las condiciones de detención. Y también dice algo muy importante que yo creo que es como una réplica del artículo 70 y 71 de nuestra Constitución Nacional,
que hará responsable al juez que ordene o que consienta condiciones indignas de detención. Correcto. Y que entonces, supongamos que el juez del habeas corpus hace lugar al planteo y dice que esta mujer tiene que salir de ese centro de detención y ser alojada en otro adecuado, porque este centro no puede ser alojada ahí porque es indigno o inhumano. Sí, y porque además, bueno, no hay lugar para mujeres separado, digamos. Se dice que entonces, vos decís, mejor dicho, que el único lugar, la única unidad en la provincia para alojar mujeres sería la unidad 16. Sí, que sería la única, además, la única Bien, que no está superpoblada. bien. Supongamos que, bueno, pero que por alguna razón, supongamos que en ese caso está superpoblada o hay cualquier otro inconveniente por el cual esta mujer no puede ser alojada ahí, ¿no? Pero en definitiva, esta resolución del habeas corpus no es cuestionada. No es cuestionada por el fiscal ni por El juez hace lugar al habeas corpus. hace lugar al habeas corpus y dice que es Tiene que ir a un lugar adecuado. correcto, eso no es cuestionado. Bien. Sí. No puede ser alojada en la unidad 16 tampoco. ¿Qué solicitaría usted, querido? Y podría pedir una prisión domiciliaria. Para eso también necesitamos trabajar en forma conjunta con el Servicio de Gestión Penal, que verifique un domicilio apto. Este domicilio, una vez que es verificado y constatado, previo a la audiencia de pedido del artículo 117, que es el de revisión de una medida cautelar, es trasladado obviamente por el principio adversarial y la buena fe a la Fiscalía y nos presentamos a una audiencia de pedido de prisión domiciliaria en atención a que la orden judicial no puede ser cumplida por los motivos que sean. Correcto, ahí como toda resolución puede ser favorable o desfavorable. Supongamos también que es favorable la resolución del juez y le concede la prisión domiciliaria. El mismo juez que dijo el habeas corpus, le dicen no se puede alojar acá, Por ejemplo. y le dicen sí, otro juez. nos hace lugar un juez de garantías, hace lugar a nuestro pedido de Bien. detención domiciliaria, que obviamente es menos perjudicial Correcto. para nuestra asistida que una Bien. prisión preventiva. Concede la prisión domiciliaria, pero esta última resolución es recurrida, ahí sí, por la Fiscalía, ¿ante qué órgano? Sería concedida la prisión domiciliaria. Tiene que pedir revisión en la misma audiencia. Bien, correcto. De hecho, los Y jueces el tribunal lo de revisión, consultan. y el tribunal de revisión, ahí sí. Sí, para el artículo 18 pide revisión. Bien. 118, perdón. En la misma audiencia. Y se conforma un tribunal de revisión. Correcto. Pero el tribunal de revisión, ahí sí revoca la prisión domiciliaria y dispone que cobre virtualidad nuevamente la prisión preventiva y la policía, al no tener ningún lugar donde mandarla, vuelve a mandarla a la comisaría originaria de donde Todo arrancó. todo arrancó. Volvemos con los juegos de la boca. Condiciones indignas. Al primer lugar de detención. ¿Qué plantearías en ese caso? Bueno, ahí la primera decisión no se le puede plantear una revisión, porque habeas corpus y prisión domiciliaria son dos institutos totalmente distintos. Para cuestionar esta prisión domiciliaria, el fiscal, porque le había ido mal en la audiencia, puede pedir revisión. Ahora, para cuestionar un habeas corpus, solo puede plantear impugnación en 5 días, 5 días porque es con una persona privada de la libertad. No lo planteó. En su momento no lo planteó y consintió. La primera resolución. Sí. Está firme. Bien, Entonces se tiene que hacer lugar a la orden del juez. bien. Pero el tribunal de revisión dice, bueno, mándela a algún lugar y la policía vuelve a mandarla ahí. No, está incumpliendo la orden judicial la policía. La primera orden judicial está firme y no está apelada. No es el mismo, son dos institutos distintos. ¿Podía pedir por el 118 revisión de la medida cautelar de detención domiciliaria? Sí. Ahora, no puede, ese instituto no es válido para el habeas corpus, que es muy específico, que tiene otras reglas, y que solo podía impugnar dentro de los 5 días corridos
porque es persona privada de libertad. Entonces, esa primera decisión está firme. Correcto. Se le venció el plazo porque mientras trabajamos la domiciliaria, entiendo yo. Y pasaron 5 días, ¿no? Perfecto. Suponiendo que pasaron. Para mí, Déjeme, está perfecta, me parece que la respuesta que planteó está muy bien. Déjeme sentarle en un juicio por jurado. Usted defiende a una mujer acusada de haber matado a golpes a su hijo, un bebé. El informe que da el médico en el juicio da cuenta de que el menor, aparte de algunas correcciones en los brazos, tiene un desgarro de vaso, una hemorragia interna, que es la causal Del brazo del vaso, bajo. que es la causal de muerte. Cuando la mujer escucha, y ustedes escuchan el relato del médico, hablan entre ustedes, ella le pide a usted declarar, usted escucha lo que quiere declarar y le dice, sale para adelante. La mujer toma el estrado y declara. Ahora que escuché al médico, capaz que lo maté yo, porque el nene estaba convulsionando, no reaccionaba, y yo los amarré, y a lo mejor ahí sin querer lo maté. Con esta declaración, agregada y que nunca había existido este planteo al principio, porque no estaba dentro de la teoría del caso, aparece espontáneamente ahí. A partir de la explicación que hace el A médico, partir de la ella escucha. mujer escuchando al médico, y ahí le hace esta consulta, usted la aconseja que lo declara esto, y usted, terminando la presentación de la prueba, en la audiencia de instrucciones, le pide al juez que agregue en las instrucciones una instrucción sobre qué es el homicidio culposo y qué elementos tiene el delito, digamos, culposo. Yo no sé si pretende... Bueno, culposo. Sí, culposo. El juez lo escucha al fiscal, el fiscal dice, de ninguna manera, esta persona vino acá acusada de homicidio calificado, estamos violando el principio de congruencia, están cambiando la plataforma fáctica porque nunca hablamos de que lo había amarreado ni que estaba convulsionando, todo eso pareció ahora, y por lo tanto me voy. El juez le da la razón al fiscal. Se litiga y le da la razón al Le da la fiscal. razón al fiscal y dice, bueno, doctora, no le voy a dar instrucción al jurado sobre homicidio culposo, y es más, como el fiscal tiene razón, y no, usted no puede ni siquiera, en su alegato, decirle al jurado, pedirle al jurado que considere la posibilidad de que haya sido una muerte involuntaria por esta religión. Mucho cuidado con desobedecer mis instrucciones. El jurado entrega un veredicto de culpabilidad por la figura que le pidió el veredicto al jurado, que era la única, el formulario de veredicto, digo, y usted tiene que impugnar esta. Cuénteme cuáles son sus argumentos. Primero, la obligación que tenía el juez dentro de las instrucciones, incluir un delito menor. Se hace reserva de impugnar en ese momento, porque como los jurados no dan razones de cuáles son los fundamentos de su decisión, lo que uno puede impugnar son las instrucciones, y además de plantear también el tema de la defensa con perspectiva de género y los estereotipos de género, esto de que la madre todo lo sabe, todo lo pruebe, todo lo puede y todo lo conoce, más que si fuera un médico, y que es viable además esa posibilidad de lo que ocurrió en el juicio, de que ella advierta que su reacción ante las convulsiones de su hijo fue zamarrearlo porque fue algo instintivo y que con eso pudo haber causado la muerte de manera culposa, y además la no posibilidad que le dio el juez a la defensa, violando el ejercicio de derecho de defensa, tanto material como técnica, las dos, porque ella ejerció su derecho de defensa material y no le permitió a esta defensa ejercer el derecho de defensa técnica, queriendo incluso recortar el alegato de acuerdo a la decisión que había tomado respecto de las instrucciones.
Y eso es lo que nos hable el recurso y el agravio. Poder impugnar esas instrucciones donde no estuvo el delito menor contenido y la arbitrariedad de esa decisión y la falta de perspectiva de género también en, primero en el fiscal y después en el juez al tomar esa decisión. Bien. Solo una precisión para terminar con la hipótesis del caso. Usted plantea que el juez coartó el derecho de defensa porque no le permitió alegar sobre el tema, que no le entregó instrucciones que usted había pedido, usted formuló reserva, eso está claro, y que al no entregarle las instrucciones, entiendo que lo que usted está invocando como perjuicio ante el Tribunal de Impugnación es que esto también es un agravio al derecho de defensa. Y al debido proceso. Y al debido proceso. También dijo que la resolución del juez que denegó la instrucción que debía era arbitraria. Sí. Bien. ¿Hay algún otro agravio más que usted crea importante, teniendo en cuenta sobre todo la jurisprudencia del Superior Tribunal respecto de la posibilidad de revisar un veredicto contra la culpabilidad del jurado? Porque no puede volver sobre el mérito de la prueba, no es una segunda instancia, lo dice claramente el Tribunal de Impugnación. Pero cuando hay cuestiones constitucionales tan importantes, también es revisable porque es el derecho a la revisión amplia de Casal, Herrera Ulloa, de la sentencia de condena. Entonces sí se puede revisar. Bien. De hecho, al principio, acá en Neuquén, esto era difícil, pero hoy ya los tribunales de impugnación, sobre todo, son más permeables a la revisión en este sentido de las condenas en los juicios por jurado. ¿Cuál ha sido la evolución? ¿Cuál es el estado actual de la posición del Superior Tribunal sobre vamos contra el veredicto de un jurado y lo revoca? No, del Tribunal Superior no tanto. No, de impugnación, perdón. Impugnaciones más. Y, por ejemplo, hubieron 2 fallos, más en realidad. Uno en donde se decidió bajar, por ejemplo, la pena, ahí ya más contra la decisión que tomó el juez de garantías. Claro. Entonces, y del veredicto hubo un fallo de abril de este año, el caso Castillo Muñoz, en el que también una pareja acusada, ella acusada por la posición de garante, y en este fallo es muy importante el voto de la doctora Martini Florencia, porque hace realmente un análisis del perjuicio que ocasionó la falta de perspectiva de género en el jurado, primero del fiscal y luego de las instrucciones, y es muy importante porque además asumió competencia positiva y absolvió, lo cual es para nosotros muy valioso. Yo creo en realidad que el fiscal tiene recurso. ¿Por qué? Porque lo que no es recurrible es el veredicto de absolución de un jurado. Ahora sí, un tribunal de impugnación toma competencia positiva y absuelve, da fundamentos, y esos fundamentos pueden ser impugnados. Algunos podrían decir, sigue la suerte del principal y no podría, pero bueno, me parece que es que es algo que vamos a tener que plantear. No sé si va a tener acogida favorable. Perdón. Quiero recordar quién lo dijo, esto de que sigue lo accesorio sigue la suerte del principal, Díaz Cantón. Entonces, es una posibilidad de oponernos a la admisibilidad del recurso que probablemente presenten los acusadores, pero bueno, es un fallo muy importante porque vio esto de la arbitrariedad en las instituciones, los estereotipos de género, y la prueba, además, valorada de esta manera. Además, no había prueba de conocimiento, es decir, del dolo, del conocimiento y voluntad, el dolo compuesto por conocimiento y voluntad de esta mujer
de lo que se le indicaba que tenía que conocer, como que tenía que conocer, pero no había ninguna prueba, ni principal, ni periférica, ni de ningún tipo, que demostrara que ella conocía. ¿Cuál sería el recurso del fiscal ahí, sí, en ese caso? Frente a este caso. El de impugnación extraordinaria, y bueno, tendríamos que trabajar fuertemente el tema de la admisibilidad, en el caso que, bueno, Ignorancia porque no soy de la provincia. ¿Se puede hacer una impugnación extraordinaria contra el tribunal de impugnación? una cosa es intentarlo, y otra cosa es, yo creo que lo van a intentar. Recién acaba de ser el de fallo, creo que hace 2 semanas más o menos. Y bueno, nosotros me parece que tenemos que trabajar fuertemente el tema de la admisibilidad. Después, o sea, se verán los agravios, pero la admisibilidad es algo que nosotros tenemos que trabajar en ese caso. Vamos, suficiente. Muchas gracias por la... Quería decir alguna No, última no, cosa. no. Gracias. Solo decir que la doctora Martínez ahí habló mucho también de lo que hubiese sido deseable que pasara en el control de acusación y no pasó, pero bueno. Lo voy a buscar. Lo he dejado, tengo mucha curiosidad por eso. Gracias. Gracias. Buenos días.